Entonces, de manera que el PJ el jésimo elemento de la partición sea el que está generado por estas Y's, Y0J, Y1J hasta YKJJ, tal es que Y0J sea J y KJJ sea BJ. Entonces déjenme escribir esto bien. Tal es que Y0J sea AJ y YKJ sea BJ. Se ve. AKJ, YKJ, sea BJ. Donde justamente estamos tomando el rectángulo como el que está generado por A1, B1, producto cartesiano con A2, B2, producto cartesiano con AN, BN. Entonces, de forma que mi partición es P1 cruz producto cartesiano P2, producto cartesiano PJ, producto cartesiano PN. Entonces, esa va a ser mi partición para el rectángulo R. Y esta partición genera, como ya sabemos, R1 hasta R subrectángulos, donde mu es el producto de K1 por K2 hasta Kn. Entonces, digamos, lo que está pasando es que en cada dimensión, por ejemplo, en la primera dimensión tenemos el A1, B1. Esto va a ser en la dimensión X1. Entonces ahí tengo que este sería Y01, este sería YK11, y acá pues no sé, supongamos que tenemos Y11, Y12, perdón, Y12, Y13, etcétera, un número finito de ellos. Y esto pasa en cada dimensión de esos rectángulos. Entonces esta sería una de las P's, por ejemplo, esa sería P1. ¿De acuerdo? Y así en cada dimensión tengo eso. Entonces en general se ve como lo que escribimos aquí. Entonces en cada uno de esos subrectángulos, si ya estamos pensando en borrar esto, si estamos pensando ya en n dimensiones, lo que tengo es un n rectángulo. Y entonces esa partición lo que me genera son Rmu, Rmu subrectángulos o Rmu rectángulos de rectángulo R, como habíamos visto en algunos ejemplos. Entonces, algo así. Entonces, en cada rectángulo, por ejemplo en el RK, en el Késimo, o sea, este sería R1, R2, etcétera. Por aquí tendría el RKésimo. Entonces, en este van a haber puntos de discontinuidad y puntos donde la función es continua y puntos donde la función no es continua. Entonces, los puntos donde f es continua los cubrimos la b.
Entonces esas bolas pues van a estar centradas en el punto de discontinuidad y van a ser unas bolas de radio delta sobre 2, delta 1 sobre 2, para el punto x1, etcétera. Y los de discontinuidad los cubrimos con los F, con los parches F. Entonces por ese motivo vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir lo siguiente. Un conjunto A1, que va a ser el conjunto de los interiores de RK contenidos en F de KL para alguna L que va desde 1 hasta, que le habíamos puesto, hasta R, y para toda K que va desde 1 hasta mu. Y definimos un A2, entonces esto van a ser los elementos de A1. Y un A2 que va a ser el complemento de los rectángulos con este A1. Entonces estamos formando una desconexión otra vez. Entonces los interiores de los rectángulos que se pueden cubrir con los FKs, que es donde la función va a ser discontinua, y el complemento que van a ser los A2, que van a ser los puntos donde la función es continua. De manera que A1 intersección A2 es el vacío y A1 unión A2 es igual al conjunto de rectángulos Rmu. Entonces esto es una desconexión del conjunto R, del dominio de la función. Entonces, si tengo que K pertenece a A1, o sea, tengo un índice K que está en A1, entonces lo que significa es que el interior de RK está contenido en F de KL para alguna L de 1 hasta R. Entonces donde no es continua. Y si K está perdón, aquí es en A1, si está en A2, entonces eso significa que el interior de R eh, de RL intersección con F de KL es igual al vacío para toda L que pertenece de 1 hasta R. Entonces ahí es donde es continua la función. Entonces, ¿qué significa eso? Que el interior de RL va a estar totalmente contenido en la vecindad de radio delta I de XY para alguna I que va de 1 hasta M. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es tomar la delta como el mínimo de estas deltas. Entonces si delta es el mínimo de delta 1 hasta delta M, entonces eso implica que el interior de RL está contenido en la bola de radio delta centrada en XY. Y como F es acotada, en R lo es en RI para todo I desde 1 hasta mu, y entonces existen tanto el ínfimo como el supremo, igual que antes. Entonces existen MI que va a ser el ínfimo de f de x tal que x pertenece a RI, y MI grande va a ser el supremo de f de x tal que x pertenece a RI para toda I que va desde 1 hasta mu. Entonces con esto construimos las sumas superiores y las sumas inferiores, ya que hemos dado la partición, hemos dicho quién es esa partición. Entonces la suma superior de
fp menos la suma inferior de fp va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu de mi por los contenidos de los rectángulos menos la suma desde igual a 1 hasta mu de los ínfimos por los contenidos de los rectángulos. Y entonces esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu de mi menos mi chiquita por los contenidos de los rectángulos. Y entonces por el mismo argumento que vimos en la primera parte, cuando demostramos que si la función era integrable, entonces el conjunto de discontinuidades tiene medida cero. Es decir, dado que tenemos esta desconexión de aquí, esto lo podemos escribir como eh, la suma para los i's que pertenecen a A1 de mi menos mi chiquita, m de ri, más los i's que pertenecen a A2 de la misma cantidad. Esto pues A1 intersección A2 es el vacío y A1 unión A2 es justamente todo R, o el R1, R2 hasta Rmu. Entonces vamos a poner, bueno, vamos a dejar eso ahí. Entonces vamos a llamarle, ya habíamos usado 1, vamos a llamarle 2. Entonces vamos a ver qué pasa con cada uno de estos. Entonces por un lado tenemos que la suma para los A1s, usando un argumento similar a lo que hicimos antes de los MDRIs, van a ser menores o iguales que la suma de i que pertenece a 1 por la misma propiedad de que el mi menos el mi chiquita es menor o igual que el m menos el m del diagrama que habíamos visto. Esto lo demostraron en cálculo 1. Entonces si este es m y este es m y tomo unos elementos en la partición de adentro, entonces el mi menos, bueno, el mi grande menos el mi chiquita, es decir, este sería el mi chiquita en este intervalo, este sería el mi grande. Entonces la diferencia que es esto de aquí es menor o igual que la diferencia de los extremos, o la diferencia que hay en el intervalo AB. Entonces usando ese hecho aquí, tengo que esto es menor o igual que m menos m por m de ri. Y entonces esto, como no depende de i, me va a quedar m menos m por la suma de i que pertenece a 1 de los m de ri. Pero esto que está aquí, es menor o igual que la suma. O sea, esto por lo que... ¿Dónde está la suma del MI? Entonces vamos a ver que esto es menor que epsilon prima. Entonces esto va a ser menor o igual m menos m por la suma sobre como son índices mudos, voy a ponerle k que pertenece a 1 en vez de ponerle la i. Para acá que pertenece a uno de los contenidos de los f's de KL. Y esto, como es de medida cero, esto es menor que m menos m por epsilon prima. Entonces justamente aquí tomamos
epsilon prima desde un principio como epsilon entre 2 veces m menos m. Entonces, ¿por qué sobre 2? Porque tengo una segunda suma que voy a tener que analizar ahí. Entonces esto es m menos m por epsilon entre 2 m menos m, y esto es igual a epsilon sobre 2. Estos de aquí son los elementos de la subcubierta finita que teníamos. Entonces, por lo tanto, vemos es que la suma para acá, que pertenece a A1 de mk menos mk chiquita de m de rk, es menor que epsilon sobre 2. Entonces esto vamos a llamarle 3. Y ahora tenemos que ver qué pasa con la otra suma, con esta que está aquí. Entonces, por otro lado, si k pertenece a A2, entonces lo que tenemos es que el interior de RK está contenido en B delta de XY para alguna Y que pertenece de 1 hasta M. Entonces, si XK' y XK' son dos elementos del interior de RK, entonces, como están en, como están en, aquí voy a poner como una nota como la función es continua en esos puntos, porque estamos en A2 y es continua, déjenme ponerle en un compacto, en R compacto, en A2. Entonces eso significa que la norma de xk bi'prima menos xk es menor que delta, y que la norma del xk' menos xk es menor que delta porque están en b delta de xk, porque son continuas. Entonces, como f es continua en un x que pertenece al complemento de esto, como habíamos visto, está en la subcubierta. Y además, R intersección con ese conjunto es compacto. Porque la intersección de compactos es compactos. O sea, aquí lo que estoy utilizando es, por eso es importante haber visto esto en cálculo 3, porque lo que estoy utilizando es que cualquier subconjunto cerrado de un compacto es compacto. Para esto de aquí, para llegar a que esto es compacto. Y la intersección de compactos es compacta. Entonces, por el teorema de Heine-Cantor, lo que tengo es que f es uniformemente continua. Entonces, lo que significa eso es que para todo epsilon bi' mayor que 0 existe un delta positivo tal que la norma de f de x menos f de y es menor que epsilon bi' para toda x que pertenece en la bola de radio delta centrada en x intersección r intersección con este de aquí. Intersección con la unión desde k igual a 1 hasta infinito de fk.
complemento. Entonces, sumando 0, haciendo el mismo truco que hacen desde cálculo 1, lo que tenemos es que la norma de f de k' menos f de xk b' va a ser igual a la norma de f de xk' menos f de xk más f de xk menos f de xk b'. Y por la desigualdad del triángulo, entonces esto es menor o igual que la norma de f de xk' menos f de xk, que aquí realmente sería, digamos aquí, realmente serían valores absolutos. Estamos con funciones de R en R, entonces ponerlo adecuadamente. La norma de esto sería igual a esto y esto sería menor o igual que la norma de esto más la norma de f de xk b' menos f de xk. Entonces esto es menor que epsilon b' más epsilon b' por continuidad uniforme y esto sería igual a 2 veces epsilon b'. Entonces, otro teorema que vamos a usar aquí es un teorema de cálculo 1 que decía que si m, otra forma de escribir el supremo, si m, o más bien m, es el supremo de un subconjunto de números reales, si solo si para toda epsilon mayor que 0 existe un x en el conjunto tal que m menos epsilon es menor que x menor o igual que m. Y análogamente m es el ínfimo de a subconjunto de R si solo si para toda epsilon mayor que 0 existe y en A tal que m es menor o igual que y menor que m más epsilon. Entonces vamos a usar esto en azul para lo siguiente. Entonces usando el teorema azul como xk' y xk' pertenecen al interior de RK y mk es el supremo de la f de x, lo voy a dejar así, y mi es como lo hemos definido, es el ínfimo de f de x. Entonces por el teorema azul tenemos que para toda epsilon b' mayor que 0 existe un x en el interior de RK tal que se cumplen estas dos cosas de aquí. Entonces para cada k que tengo. Entonces tal que mk menos epsilon b' es menor que valor absoluto de f de xk b', de xk', perdón, y mk más epsilon b' es mayor que la norma de f de xk b'. Y entonces si tomamos la diferencia de estos dos, o sea, multiplicando por menos esta ecuación de aquí, luego sumando, lo que tenemos es que mk menos mk chiquita es menor que el valor absoluto de f de xk' menos f de xk b' más 2 epsilon. O sea, si aquí multiplico por menos esto me va a quedar menos mk menos epsilon b' menor que menos valor absoluto de f de xk b'. Entonces si sumo esto con esto me queda mk menos 2 epsilon prima menor que este menos este que es menor que el valor absoluto de f de xk' menos f de xk b', y este lo paso sumando del otro lado y me quedaría más el 2 epsilon b' que está ahí. Entonces lo que tenemos es que para cada k que va desde 1 hasta mu,
existen xk' y xk' en el interior de los rectángulos RK, tales que mk menos mk chiquita es menor que 2 epsilon b' más 2 epsilon b', que es igual a 4 epsilon b'. Y entonces lo que tenemos es que, después de haber acotado eso, entonces lo que tenemos es que la suma sobre A2, que era M, perdón, le había puesto K, mk menos mk chiquita por m de rk, eso es menor. Entonces, eso, lo que estamos analizando es justamente dónde está esta suma de aquí. Bueno, aquí le cambié el índice, en vez de I le puse K, pero es lo mismo porque es mudo. Entonces, nada más hay que tener cuidado de dónde a dónde corre. Y esto es menor, por lo que vimos aquí, a la suma sobre K en A2 de 4 epsilon b' por m de rk. Y este epsilon b' no depende de K, entonces me va a quedar 4 epsilon b' por la suma sobre los contenidos de los rectángulos que están en el conjunto A2. Pero justamente esto sería, que es donde la función es continua, me queda como 4 epsilon b' por la suma desde j igual a 1 hasta mu de los contenidos de los rectángulos RJ al final. Y esto es justamente la medida del rectángulo R. Entonces me queda 4 epsilon b' por m de R. Entonces hay que escoger epsilon b' como epsilon entre 8 m de R. Epsilon entre 8 m de R. Entonces si hacemos eso, lo que tenemos es que la suma en A2 de mk menos mk chiquita de m de R k es menor que 4 epsilon b' m de R, que va a ser 4 epsilon m de R sobre 8 m de R. Y esto me va a quedar como epsilon entre 2. Entonces lo que hemos demostrado es que S arriba de Fp menos S abajo de Fp es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, porque esta diferencia justamente es, o sea, ¿dónde está lo que estuvimos haciendo? Esta diferencia justamente es menor, es igual, perdón, a esta suma, pero cada uno de estos es menor que epsilon entre 2. Y entonces esto es igual a epsilon. Entonces para todo epsilon mayor que 0 hemos encontrado una partición P. Una partición P que construimos con las bolas de radio delta para los puntos de continuidad y los parches que cubren a los puntos de discontinuidad que tienen medida 0, de manera que la diferencia de esta suma se puede hacer tan pequeña como se quiera. Entonces, por lo tanto, f es integrable. Entonces, como mencioné la vez, y con eso demostramos el teorema. Entonces, por lo tanto, si f es continua, también lo que dice, muchas veces el teorema lo enuncian como si f es continua, excepto en un conjunto de discontinuidades de medida de Lebesgue 0, entonces la función es integrable. Y eso de ser continua, excepto en un conjunto de medida de Lebesgue 0, se dice que la función es continua casi en todas partes. Entonces, así lo van a encontrar enunciado también. Entonces, nada más voy a escribir esto de una función es continua en casi todas partes. AE por sus siglas en inglés. Este,
si su conjunto de discontinuidades tiene medida del Lebesgue cero. Entonces, el criterio de integrabilidad del Lebesgue se puede enunciar como una función acotada es integrable si solo si es continua en casi todas partes. Entonces también lo van a encontrar enunciado así. Entonces con esto terminamos toda esta parte de las cosas que podemos extender del cálculo de una variable a varias variables. Y en lo siguiente vamos a ver qué es el contenido de Jordan. Y después lo que vamos a hacer es, una vez sabiendo ya cómo integrar cosas en un rectángulo, vamos a poder trabajar sobre conjuntos, sobre dominios que no sean rectángulos. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando tengan un dominio que no sea rectángulo, por ejemplo, ese ejemplo que puso Aira sobre una circunferencia, entonces lo que uno hace es la encierra en un rectángulo y define una función que le llama 1 sobre r. Y entonces dice que vale f de x si x pertenece justamente al conjunto S y que vale 0 si x pertenece al complemento. Pero entonces la integral la define uno sobre todo este rectángulo y lo que hace es como sumar volúmenes aquí y volúmenes 0 afuera. Pero bueno, esa extensión ya se puede hacer fácil una vez que se tenga toda la teoría referente a integrales, a la integral de funciones que tienen como dominio un rectángulo. Pues eso lo vamos a ver ya en la siguiente ocasión. Entonces ahí con esto ya pueden resolver casi la mitad de la tarea o un poquito más.